Bien, vamos a darle la bienvenida a Kluber Aliaga, él es abogado y exministro del Interior. Kluber, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Pancho. Encantado de estar en tu programa. Gracias por acompañarnos acá en Radio Betel. Bien, me gustaría tus impresiones acerca de la terrible noticia que hemos visto acontecer en Patás con estos 13 mineros muertos y, como mencionaba, antes de ser asesinados habían sido torturados, lo cual demuestra que detrás de estos crímenes no hay un criminal, valga la redundancia, común y silvestre, sino estamos hablando de terroristas, estamos hablando de animales macabros que están detrás. Así es un crimen imperdonable, inaceptable, inadmisible, es digamos, como lo he mencionado tú, yo creo que debe implicar un punto de quiebre, un antes y un después, o sea, de alguna forma ese crimen revela la precariedad de nuestro sistema de seguridad pública, de seguridad ciudadana, y también de nuestro precario sistema de justicia. Por ahí se desliza la información de que el autor, el líder de esta organización criminal que habría ejecutado a estos 13 mineros o de seguridad, de mineros informales, fue capturado hace unos años atrás por la policía y fue liberado. Entonces, de alguna forma revela la precariedad de nuestro sistema de justicia y de nuestro sistema de seguridad. Y debe obligar al gobierno y a todo el pueblo peruano a hacer un giro drástico en estos dos aspectos. Necesitamos mejorar nuestro servicio de seguridad pública, y también necesitamos mejorar nuestra calidad del servicio de justicia. Sí. O sea, no podemos seguir con lo mismo. Ahora, por experiencia te digo de que los delincuentes normalmente matan por dos razones. Una, que los hayan reconocido a alguien, o dos, porque están actuando con absoluta libertad, sienten que la policía o las fuerzas de seguridad no los tienen ubicados, no los conocen y no los pueden ubicar y no los pueden responsabilizar por lo que están haciendo. Esto, digamos, si sumamos más de 17 ataques a torres de alta tensión, constantes hostigamientos, asaltos, extorsiones, nos evidencia que los operativos que se están realizando allá no llegan a tener un control territorial sobre los actores, o sea, sobre las organizaciones criminales. Pareciera que estos están actuando con mayor libertad de la que se podría pensar. Sí. Ahora, el día de ayer, o el fin de semana al menos, vimos las declaraciones del alcalde de Patás, quien se veía muy conmocionado. Yo creo que su conmoción era genuina, no era una pantomima para llamar la atención, estaba verdaderamente preocupado y él responsabilizó directamente al gobierno central. Lamentablemente en el Perú tenemos este uso que es, en vez de buscar soluciones, buscamos responsables, ¿no? Se echan la culpa entre sí las diferentes instancias o diferentes estamentos de los gobiernos, ya sea locales, regionales, nacionales, organismos que son parte del sistema de justicia. A ver, más que buscar responsables, ¿qué solución podemos hallar, Kluber? ¿Qué solución podemos hallar? Porque los peruanos ya están cansados de decir, no fue DINA, no fue el Congreso, no fue la Fiscalía, no fue la Policía, no fue el gobernador regional, no fue el alcalde, fue la minería, fue la informal, la ilegal. No, ya, ok, listo. ¿Cómo pasamos a la página? ¿Cómo podemos solucionar el problema de raíz que tenemos prácticamente un narcoestado en el que nos encontramos, o una criminalidad tan rebosada que parece actuar con libertad? Bueno, también por experiencia te puedo decir que con escasos recursos, con escaso equipamiento, se pueden tener mejores resultados si es que nosotros organizamos mejor nuestros operativos, si nosotros explotamos más la inteligencia, la información, si tenemos informantes dentro de la propia población. Y eso lamentablemente se ha perdido dentro de la policía, porque digamos, nuestra policía investigativa fue prácticamente desarticulada. Tenemos vestigio de lo que fue la policía investigativa con la división de secuestros, la DIVINCRI. O sea, tenemos rezago de policía investigativa. Sí. Los detectives eran profesionales expertos en tratar con la gente, en conseguir colaboradores, informantes. Un buen detective que no tenía un confi no era detective. Claro. Entonces, si estuvieran los detectives en Patás,
no necesitan un ejército enorme de policías, sino ciudadanos que han sido debidamente captados como colaboradores y que le van a proporcionar al detective la información en tiempo real, exacta, dónde intervenir, a qué horas intervenir, y normalmente los detectives hacían la intervención por sorpresa, los delincuentes ni lo esperaban y caían con todas las manos en la masa. Tenemos justamente una nota que se ha preparado desde el equipo acá en Betel Noticias para hablar acerca de las sombras del terrorismo y la masacre por el oro en Patás, que es una nota que nos pone un poco en el contexto en el que nos encontramos ahora. Vamos con la nota. ¿Cuántas veces más se debe encender la alarma para que se reconozca que la minería ilegal es un problema estructural y no solo un asunto policial? ¿Pero por qué se esperó que murieran 13 personas para intervenir con contundencia? Yo hago una pregunta a la población peruana, a los que hemos vivido en los años 80 y 90, donde salir a la calle y encontrarnos con un coche bomba o una torre volada y nos quedábamos en tinieblas por días o por semanas, o a los alcaldes de los distritos alejados, los hacían cavar su propia tumba. La suspensión temporal de toda actividad minera puede parecer un paso firme, pero muchos lo ven como una reacción tardía ante un fenómeno que ha crecido al amparo de la negligencia y la permisidad. Que en ningún momento hemos descuidado nuestro deber y el cumplimiento de las funciones que nos asisten. Nuestra Policía Nacional ha actuado de manera inmediata en la zona. Para el especialista y exministro del Interior, Gastón Rodríguez, considera que la depuración del reinfo es urgente. Eliminar inmediatamente el reinfo. Ese reinfo es el causante de muchas de las desgracias que están pasando allá, porque no le está permitiendo actuar con flexibilidad, con contundencia a la policía. Ingresan a un lugar donde se está explotando el mineral o intervienen los vehículos sacando minerales, y así sean informales o ilegales, le sacan su reinfo y lo atan de mano a la autoridad. Según el especialista, lo que ocurrió en Patás no solo es una crisis de seguridad, sino el reflejo de un Estado ausente, de una economía subterránea que se ha vuelto más poderosa que la ley y de una ciudadanía que ya no espera discursos, sino justicia, protección y verdad. Veamos esto también como un estado de guerra, como una situación de guerra, y démosle esa responsabilidad focalizada a las Fuerzas Armadas, que entren con todo, pero también hay que combatir la enorme corrupción que hay en esa zona, de autoridades, de malos policías, ¿no? Y que no permiten luchar contra esta situación. Por su parte, el Congreso de la República citó al ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, para que informe sobre las acciones del gobierno ante el aumento de la violencia. El ministro señaló que se están llevando a cabo operativos intensivos para combatir la minería ilegal y que gracias al estado de emergencia ahora será posible intervenir incluso en áreas donde operan empresas inscritas en el reinfo. Las operaciones que se ejecutaban en el lugar era para interdictar, no era para ver otras situaciones. Esas operaciones se hicieron con la meta de interdictar, y si en el camino de la interdicción donde estaban no tenían reinfo, ingresábamos pues libremente, ¿no? En los otros lugares sí nos faculta el estado de emergencia a ingresar, pero tenían reinfo, no íbamos a otras situaciones en flagrancia ni nada por el estilo, que sí nos permite el estado de emergencia. En esas operaciones era para interdictar. Entonces, ¿dónde tenemos que interdictar? Donde no hay reinfo. Y es que el Congreso fue escenario de fuertes críticas. El parlamentario Edwin Martínez cuestionó la permisidad histórica con la minería ilegal y denunció la pasividad del Estado ante su avance. ¿Y por qué la policía no actuó en su momento? Y le quiero decir claramente a mi señor ministro, porque yo lo llamé, conversé con usted y le dije: ministro, esto va a suceder lo mismo que sucedió en Atico. Hablé también con el general Arriola. ¿Y sucedió o no sucedió? Por su parte, el congresista José Cueto lanzó una advertencia directa que aglomera a todos los mineros con una rigurosa intervención. Todos los demás socavones, que son como 300, 400 o más, están ahí, todos deben ser intervenidos, el ministro. Tengan o no tengan reinfo. Y si esto no se controla,
Espero que ahora, estos 30 días, que la Fuerza Armada tome control, pero un control total. No es un control para la prensa, es un control total que tiene que tener. Esto parece ser solo el principio de una pesadilla que ya podría estarse replicando de diferentes mineras del país. Si esto le pasa a los formales, ¿qué le ha de esperar a los que operan en la informalidad? Muy bien, muchas gracias a nuestros reporteros por esta importante nota acerca de la situación en la que nos encontramos actualmente con este, ¿podemos llamarle terrorismo, Club de la Aliaga? Torturar, matar a 13 personas o mandar ejecutar con sicarios a alguien que es renuente a pagar cupos es terrorismo. Porque terrorismo, básicamente su definición lineal, digamos, es toda acción que causa terror, temor, en una parte de la población, en toda la población. En este caso se está causando terror en toda la población, de tal manera que califica claramente como terrorismo. Claro. Pancho, yo quería explicarte, de repente en la población también, hay dos formas de ver el tema. Yo he visto el reportaje, y ahí la visión estratégica es interdicción, es decir, hacer operativos de control. Eso es lo que dice el ministro del Interior. Pero esa es una estrategia que no es la más efectiva. ¿Por qué? Porque imagínate, es como cuando se dice que prohibido 2 personas en moto. Hay más de 2 millones de motos en el Perú. O sea, tú vas a destinar a los pocos policías que tienen a controlar si están en 2 en moto, cuando tu objetivo fundamental con los pocos recursos que tienes es enfocarte en los sicarios, que no son más de ¿cuántos? O sea, no van a llegar ni a 1000. Entonces, tu esfuerzo tiene que ser centrado en los sicarios. Ahora, allá en la zona de Patas hay muchos mineros formales, hay mineros informales y hay minería ilegal. Pero no todos son delincuentes, o sea, son bandas. Entonces tu esfuerzo tiene que orientarse a ellos. Por eso te decía que mucho más importante que interdictar es el tema de inteligencia operativa, lo que hacía la DIRCOTE. O sea, no voy a perseguir a todos los peruanos, me voy a dedicar a perseguir a los cabecillas, ahí los tengo vigilados 2, 3, 4 meses, en algún momento se tienen que reunir los dirigentes y después les caes. Entonces, eso es lo que falta. Una estrategia, una visión diferente, donde prime la investigación criminal y prime la inteligencia operativa. Eso te sustituye miles de efectivos uniformados, porque si no vas a tener que poner en cada socavón, como dice, un contingente de 10 soldados, y van a estar 24 horas para cuidar a gente que no necesita que lo cuide. Porque los delincuentes no van a trabajar la mina, los delincuentes van a quitarte lo que tú has trabajado en la mina. O sea, hay una mala percepción de las cosas. Los delincuentes no trabajan. Los delincuentes esperan que tú trabajes, saques tu mineral para que después te lo quite. Entonces, mandar personal militar a estar parado ahí es cuidar, digamos, a los que están adentro. Te van a asaltar en tu casa, en el transporte, en el trayecto. Ya no te van a asaltar adentro en el socavón. Parece que no se entiende que el objetivo es la delincuencia, no son los mineros. Entonces, ahora, el caso de la inteligencia que tú bien has mencionado y conversando con otros expertos en temas de seguridad, también ex policías o que tienen conocimiento de causa en la materia, coinciden en que justamente la inteligencia que se tiene que virtuar, ¿no? Porque está desvirtuada, para ponerlo en términos más planos, en la Policía Nacional. ¿Por qué es que se desencabezó la inteligencia en la policía o se le desarticuló la posibilidad de la inteligencia? Pancho, te voy a explicar por qué es que la inteligencia se ha venido a pique en el Perú. Antes, cuando la Policía de Investigación del Perú tenía toda la facultad para investigar sin restricciones, solamente no afectar los derechos humanos, o sea, el detective podía hacer cualquier actividad de investigación. Después, cuando se hizo el Código Procesal Penal, se reguló algunos tipos de actuación de la policía que ya se hacía. Remesa controlada, agente encubierto, agente especial, control de comunicación. Eso lo hacía la PIP. No estaba regulado, pero tampoco estaba prohibido. O sea, mientras que no afectaba a derechos fundamentales, lo podía hacer. Entonces, se ha regulado no toda la forma de investigación, sino algunas, y lamentablemente se ha formalizado de tal manera que ya el policía no lo puede hacer directamente. Tiene que pedirle permiso al fiscal o permiso al juez.
Y es más, por ejemplo, antes los detectives eran libres cuando hacían interrogatorio. Te capturaban a ti, por ejemplo, porque estar implicado en una banda, Sí. y te sacaban información no solamente de tu banda, sino de las bandas rivales, Claro. de la competencia. Entonces, la PIP era la institución que podía agenciarse de mayor inteligencia en el Perú. Ujú. Por eso la mejor inteligencia del Estado la tenía la PIP. Pero hoy en día que ya los detectives ya no pueden interrogar directamente. Ya no pueden, actuar. Porque tienen que pedir permiso. Tienen que pedir permiso al fiscal, tienen que estar el abogado, tiene que venir autorización del juez. Entonces la capacidad de generar inteligencia de la policía ha caído pues en picada. Ujú. Prácticamente tú tienes ahí a un policía que ahora los que hacen investigación comunican el hecho al fiscal y esperan que el fiscal emita una disposición, que a veces lo toma después de 2 o 3 meses. Entonces, ya la capacidad que tenía la PIP antes para recabar inteligencia de todo lo que pasaba en el país se ha perdido enormemente. Tenemos que hacer algo para recuperar esa inteligencia, porque recordemos que la policía no solamente tiene que combatir la delincuencia, digamos, en el ámbito penal, también tiene que prevenirla, Sí. también tiene que investigar y también tiene que ver con la seguridad y defensa nacional. Es decir, la policía tiene que regularse para poder obtener información, para hacer entrevistas, interrogatorios, etcétera, de manera un poquito más libre, porque no solamente con fines penales, sino con fines de seguridad y defensa nacional, con fines de prevención. Eso no está regulado. Ujú. Todo no está regulado y prácticamente se ha atado de manos y pies a la policía, y eso está pasando factura a todos los peruanos. Entonces, todos debemos tener en claro de que la generación de inteligencia ahora es mucho más costosa, mucho más trabajosa, y para la policía es mucho más difícil conseguirla porque ya no tiene las facilidades que tenía antes. Ujú. ¿Qué se Entonces, requiere para devolvérselo? bueno, lo que siempre se ha pedido es restituir la capacidad, la dirección de la investigación preliminar, Ujú. de la investigación policial, que antes era 24 horas, nada más, o 15 días en caso de narcotráfico, terrorismo, a la policía, ¿no? Siempre con un control jurídico del fiscal para evitar abusos, excesos. Sí. O sea, ten libertad, pero no para abusar, ten libertad para hacer bien tu trabajo. Ujú. Esa es la idea. Entonces, ¿y eso qué demanda? ¿Política de Estado para qué? Para hacer una buena selección de personal, para calificar bien a los detectives, ¿no? Porque el hecho de ser policía no te califica como detective. Tú puedes tener a muchos generales que no han sido detectives, o sea, no conocen cómo es la investigación criminal, cómo se maneja inteligencia operativa, Sí. porque han sido de otras especialidades. Entonces, digamos, la visión que se tiene, la estrategia que se tiene para combatir es diferente. Aquellos que han sido de formación preventiva, que están acostumbrados a usar uniforme, a ser operativos, uniformados, ellos tienen esa mentalidad de interdictar todo. Entonces, lo que vemos, lo que han hablado ahí los militares, los congresistas, están pensando en una interdicción que demanda mucho personal, mucho esfuerzo, y donde vas a distraer una gran cantidad de efectivos controlando a gente que no necesita controlar. Sí. Cuando tu esfuerzo, desde el punto de vista de la investigación, es orientarte a las organizaciones criminales. Bien, muchas gracias a Kluber Aliaga, abogado y exministro del Interior, por acompañarnos esta mañana en Radio Betel 100.1 FM. Kluber, un placer.